darle curso a la ponencia de la historia de la Hermandad de San Benito Abad. El ponente será José María González Parrilla. Él es doctor en Historia, en la especialidad de Arqueología. Tiene varios másteres sobre cultura, sobre museología. Es un hombre que ha estado trabajando en Huelva, en Sevilla, en las Cabezas de San Juan, en el propio cerro. Tiene varios libros también. Pues entonces vamos a darle paso a la ponencia. Se va a hacer una ponencia sobre la historia de la hermandad y después se va a hacer una recreación con las amueras, con los lanzadores, con el fandango o con la solina, al toque del tamborilero y demás. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, agradecerle a la Asociación del Castillo de la Villa de Cortegana pues que haya tenido bien contar este año con la Hermandad de San Benito, pues para de alguna manera ya no solo tratar su patrimonio, el patrimonio local, sino también tratar de alguna manera el patrimonio comarcal y provincial. Y bueno, 29 años son muchos años, no hay que desfallecer, os lo digo por experiencia, después de tantos años trabajando en la gestión cultural, y hay que seguir adelante porque las cosas son vida para los pueblos, ¿no? Bueno, agradecer también, como no, a la Hermandad de San Benito porque haya contado conmigo en este caso, pues para de alguna manera dar a conocer la historia, no ya de la Hermandad de San Benito, de la que también nos referiremos, sino sobre todo el origen de todo, ¿no? El origen, primero, del espacio físico donde se desarrolla la romería, que no es otro sitio que la ermita de San Benito, perdón, y por supuesto todos los condicionantes históricos que dieron lugar a la romería de San Benito. Sí tengo que dejarles claro que es muy difícil que en la historia, a pesar de ser una ciencia social, pues las cosas sean como en matemática, que son 2 y 2 son 4. ¿Vale? Aquí trabajamos con hipótesis de trabajo que después se podrán corroborar o no corroborar, pero son siempre un punto de partida, ¿vale? Para todas las actividades y las acciones que vamos teniendo en el transcurso de una investigación. La romería de San Benito del Cerro es una de las fiestas más complejas, ritualmente hablando, de Andalucía. Eso lo dice el profesor Rodríguez Becerra en su libro Las romerías de Andalucía. Y Caro Baroja, Julio Caro Baroja, el famoso antropólogo, nos dice que la vida religiosa del Cerro gira en torno al culto de San Benito, que tiene una ermita en un lugar apartado de la sierra y se desenvuelve con arreglo a un protocolo bastante complicado en el que toma parte activa fundamental la Hermandad del Santo. Julio visita la romería de San Benito en el año 1950 y transcribe en sus libros de etnografía andaluza, publicados por la Diputación de Málaga en 1993, todo lo que ve. Él acude a las 2 romerías que él cree más señeras, que son la romería de San Benito y la romería de la Virgen de la Peña en Puebla de Guzmán. Como os decía al principio, nosotros como historiadores, en este caso, nos tenemos que plantear una serie de interrogantes para llegar al fin que se quiere conocer, ¿no? El primero de ellos es en torno a la conquista de la zona del Andévalo en el siglo XIII. El segundo, el sustrato islámico persistente en la zona. El tercero,
es la presencia del culto a San Benito. El cuarto es el espacio físico en el que se sitúa la actual ermita o santuario, dependiendo del concepto que queramos utilizar. Y el quinto es el fenómeno religioso, cuándo y por qué. Y el último, porque es el más moderno en el tiempo, que es la creación de la hermandad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de que se cree en 1594? En la investigación histórica presenta, como comentaba, una serie de interrogantes. Difícilmente son explicables porque el estado de la cuestión, en lo que se refiere al Andévalo, ahora lo van a entender por qué, pues hace muy difícil esta situación, ¿no? Hay una falta de prospecciones arqueológicas, ¿vale?, que determinen el poblamiento de las distintas épocas históricas. Por tanto, el periodo que nos ocupa, que es entre los siglos XI al XV, ¿vale? Lo único, o lo poco que sabemos, es que la reconquista cristiana pues, se produce en el siglo XIII. Fijaros la poca cosa que conocemos de esta historia, ¿no? Sabemos que en el año 1253 el rey Alfonso X pues, otorga a Sevilla como parte de su término, entre otras, Cortegana, al monaster, Arache, Alfayar de la Peña, que es el actual cerro donde se celebra la romería de la Virgen de la Peña, en Puebla de Guzmán, Castilrubio. ¿Vale? Por lo que hace al territorio del Andévalo, el dominio castellano debió hacerse efectivo a raíz de la conquista de Niebla en 1262 y, sobre todo, a raíz del Tratado de Alcañices en 1297, que es cuando definitivamente se establece la frontera entre Castilla y Portugal, ¿vale?, que es la actual frontera que tenemos hoy en día, que es el Guadiana, ¿vale? Ahí tenéis un poco ese tratado de Badajoz, que fue antes del Cañices, que fue el que dio la consistencia final a este repartimiento, ¿vale? Eso es lo que se refiere al siglo XIII. Y esto es lo que os decía, ¿vale? Esto es un plano que se publica y donde se habla de las conquistas de Alfonso X y Sancho IV. Fijaros el Andévalo. Nada. ¿Vale? Nada. Muy poca información. Muy poca información. Entonces, pues con esta raíz es muy difícil trabajar. Porque, como os decía antes, no tenemos el apoyo de la arqueología, prácticamente no hay estudios que determinen esa dinámica de poblamiento en esta época para el Andévalo. Entonces encontramos un panorama pues muy complicado para el inicio de la investigación arqueológica, ¿no?, o histórica en este caso. Otro. Fijaros, todo lo que sabemos, por ejemplo, de la sierra, ¿vale? Aroche, Cortegana, La Cena, el monaster, el Andévalo, nada. Ese es el panorama que nos encontramos todavía a día de hoy, ¿vale? Entonces, si este es el punto de partida, pues complicado lo tenemos. Hay algunas referencias que encontramos en el siglo XIV. Una es esta enviada por el Concejo de Niebla a Sevilla para dar cuenta en estos términos, en razón de la contienda que era entre el uso enos por el término y la dehesa que feciste en campo de Andévalo. ¿Vale? Este campo Andévalo, este término campo Andévalo, lo vamos a tener en cuenta porque se repite bastante en toda la historiografía, ¿vale? El término campo Andévalo, que es de donde deriva la actual comarca del Andévalo, con la salvedad de que el Andévalo actual, los límites que se establecen, por eso lo decía al principio, es mucho más grande de lo que se establece en principio como campo Andévalo, que es prácticamente el término municipal del cerro, el de Calañas y por el sur hasta la Puebla de Guzmán. Fijaros, hoy va hasta San Bartolomé de la Torre, ¿vale? San Lucas de Guadiana, el Granado.
Antes todo eso no era no era Andévalo, porque se hablaba de el término siempre campo Andévalo, ¿vale? Que viene del latín caput et novelli. El siglo XV, pues hay ya un pleito conocido, ¿vale?, por la posesión de Campo Andévalo entre Medina Sidonia y Sevilla, que acaba en 1492 con la intervención regia de los reyes católicos para que Campo Andévalo pase a manos de Sevilla, ¿vale? La documentación nos dice que en 1504 hay una especie de apelación del ducado de Medina Sidonia para que Campo Andévalo pues vuelva a manos del ducado de Medina Sidonia y ser de alguna manera regido o llevado a través del condado de Niebla, ¿vale? Eso es un poco posterior a esta fecha que tenemos aquí y parece ser que, bueno, de alguna manera Campo Andévalo vuelve a la zona, al dominio del duque de Niebla. Y es muy importante Campo Andévalo en el sentido de que era una tierra muy importante y muy disputada por el tema de la ganadería. La ganadería es fundamental, los pastos del Andévalo son fundamentales y ese pleito, que dura casi un siglo, ¿vale?, es por esto. Empieza en 1427 y se alarga, fijaros, hasta 1504, ¿vale? Y es un pleito para nosotros como municipio muy importante, porque la primera vez que vemos reflejado en un texto el nombre del cerro es en un documento que se genera porque con motivo de este pleito traen presos al cerro. Entonces es la primera vez que nosotros vemos nombrado el nombre del cerro o escrito, como queráis llamarlo, ¿vale? Es una de las referencias más antiguas que tenemos al cerro. Hay una anterior que ahora hablaremos y que también nos habla un poco de la situación que se vivía. Ahí tienen un plano de Campo Andévalo, aquí tienen el cerro, ¿vale?, las cruces, se vería al revés, ¿vale?, pero está hecho así, está tal cual, tomado del archivo de Medina Sidonia, ¿vale?, el archivo ducal de Medina Sidonia. La segunda interrogante, el sustrato islámico. ¿De dónde viene? La situación actual que empieza a vivirse a partir de la Reconquista en el siglo XIII. Pues lo mismo, nos encontramos con la misma problemática, la falta de información. No hay ningún tipo de estudio, ¿vale? Y parece ser que por los pocos estudios que se han hecho con el profesor de la Universidad de Sevilla, Aurelio Pérez Macías, pues parece ser que lo que predominaba en el área era un poblamiento fortificado, ¿vale? Poblamientos fortificados en altura que se llamaba Usum, y es así un poco como parece ser que se organizaba en esos momentos hasta la conquista el espacio en el que estamos hablando. La presencia, esta sería un poco la interrogante, la presencia, disculpadme que si no, como no me acerque, no perdonad, la presencia del culto a San Benito en Campo Andévalo. Esa sería la tercera interrogante que tendríamos que plantearnos para este conocimiento, ¿no? Sabéis que la muerte del santo se produce en el 547 después de Cristo y rápidamente de alguna manera ese culto, esa información de San Benito, esa práctica de las reglas. Sabéis que San Benito es el primer monje de Occidente, no así el de Oriente, ya había un monje anterior en Oriente que redacta una regla, pero sí San Benito es el primer monje de Occidente que redacta una regla para vivir en comunidad, ¿vale? ¿Perdón? Pensé que había preguntado a alguien algo. ¿En algún momento quiere preguntar a alguien algo? No hay problema. ¿San Benito? No. Gregorio fue el que lo hizo patrón de Europa. El Papa Gregorio VIII creo que fue el que lo hizo patrón de Europa, ¿vale? En Andalucía, en época visigoda y en época islámica, hay un proceso benedictizante del que habla perfectamente Antonio Linaje en uno de sus libros,
que se titula así, la regla benedictina en Andalucía, en uno de sus artículos, perdón, y él dice pues que en época visigoda y en época islámica, de alguna manera, ese primer empuje de San Benito y de la regla de San Benito y de las formas de vida, pues con la invasión musulmana se retiene un poco, pero no se acaba, ¿vale? El ejemplo más claro es que en Córdoba, en época islámica, en época califal, el musulmán, que por encima de todo es un intelectual, se está copiando la regla de San Benito. Se está copiando. Allí se está haciendo una copia y se está poniendo en práctica, pues, con esas copias, pues la difusión de la regla. Y eso, de alguna manera, pudo, de alguna manera, favorecer el culto a San Benito en ese mantenimiento que supone ese impasse que es la época islámica, ¿no? Ese sustrato parece ser que se sigue manteniendo, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenemos una razón de ser. Y sobre todo después, ya, pues con la reconquista de Sevilla, en nuestro caso, porque nosotros pertenecíamos al reino, en este caso al concejo de Sevilla, ¿vale? El cerro pertenecía al concejo de Sevilla, no así su término municipal actual, que sí era parte del ducado de Medina Sidonia, pero sí el cerro formaba parte del ducado, del concejo de Sevilla, perdón. Bueno, a partir de ese sustrato existente, la Reconquista lleva al sur sus devociones y sus santos protectores. La orden benedictina estuvo presente en Sevilla desde la fundación del monasterio de Santo Domingo de Silos en 1253, a ruegos del rey Alfonso X por obra del abad de Silos, don Rodrigo de Guzmán. Bueno, y la presencia del culto a San Benito en Campo Andévalo, de alguna manera, para hacerse presente, estamos casi seguros de que se hace a través de la presencia de las órdenes militares, ¿vale? Son estas órdenes militares las que de alguna manera, como ellos llevan incorporados a su forma de vida, llevan incorporado la regla benedictina, pues de alguna manera fueron potenciando el enclave, el nacimiento, por ejemplo, de prioratos y de las encomiendas posteriores. A la Reconquista, en un primer momento, lo que hay es una dación de territorio, y esa dación de territorio después se convierte en encomienda, ¿vale? Yo sé que hay presencia de las órdenes militares en Campo Andévalo de forma muy temprana. Hay una conquista de los caballeros portugueses de la Orden de Santiago del Alfayar de la Peña en 1290, ¿vale? Ahí se añade al territorio controlado por la Orden de Santiago, Ayamonte, Mértola y Alfayar de la Peña. Son ese control del territorio por parte de la Orden de Santiago. Pero también está presente la Orden de Alcántara y la Orden de Calatrava, ¿vale? La Orden de Calatrava sabemos también que está presente en Huelva en 1293. Tiene tierras en Triguero, en Gibraleón, donde después se crea el señorío de Gibraleón, y tiene también tierras en la zona de Beas, ¿vale? Es muy posible, pues que, como no existe bibliografía al respecto, sobre la zona del Andévalo, como ya habéis visto, pues bueno, estamos muy cerca de Gibraleón, donde existe en su día una ermita de San Benito, aunque hoy solo quede la toponimia. En Ayamonte también existe una ermita de San Benito. Y en esta zona, pues hasta la zona del Andévalo, de Campo Andévalo, que volvemos a repetir, una zona riquísima
y que tiene por disputa un pleito que dura casi un siglo, pues no es de extrañar que estas órdenes militares, a través de un priorato, se asentaran en el territorio, ¿no? El espacio físico. Bueno, no vamos a entrar en si hay que denominarlo ermita o santuario, ahí está un poco las definiciones que da la RAE de cada uno de ellos. Y muy importante, para empezar a ver un poco esta historia, es el espacio físico, lo que conocemos como ermita o santuario de San Benito. Haciendo una investigación histórica, aparece esta puerta, que si ven ustedes la similitud con esta, que apareció en la restauración de la ermita de San Benito del Cerro en 2004, donde se hace una restauración íntegra del exterior de la ermita, 2004, aparece esto, estaba cegado y aparece. Si ustedes ven el tipo de arquitectura, es muy parecida, muy parecida. Pues esta iglesia es la iglesia de San Benito de Porcuna. Es un priorato. Se establece un prior, ¿vale? Y estos priores que se establecen, aquí en este caso se establece un priorato de San Benito y un priorato de Santa María de la Coronada. ¿Vale? Pues estos priores se dedicaban en los territorios a los que se le daba a la Orden de Calatrava, en este caso, se dedicaban a ir a esos territorios para controlarlos y para, de alguna manera, llevar un control, valga la redundancia, de todo lo que se generaba en el territorio, ¿vale? Entonces, la hipótesis con la que estamos trabajando es si esta Orden de Calatrava, que sabemos que está en la zona de Gibraleón, de Bea y de Triguero, pudo hacer una incursión hacia Campondévalo y establecer allí, de alguna manera, un pequeño edificio donde controlara el territorio que se le había asignado a la orden, ¿vale? A través del establecimiento, como pasa en Porcuna, en Jaén, de un priorato de San Benito y una posterior encomienda, ¿vale? Y esta iglesia, pues del siglo XIV. Aquí es donde explico un poco lo que os he comentado, ¿vale? Lo que significa el priorato, establecimiento de encomienda por la orden en Andalucía. Ahí está el dato de 1293, donde se establecen en Triguero, en Niebla y en Huelva, ¿vale? Ahí tienen ustedes el significado de la palabra encomienda, que es más o menos lo que yo les he contado. Y aquí tenemos una intervención que se hizo en la ermita de San Benito. Nosotros, a través del establecimiento del Museo Etnográfico del Cerro, una de nuestras funciones es la investigación, aparte de la difusión y la conservación de los bienes muebles que tenemos en el museo, la otra parte es la investigación. Y en esa investigación, pues, se enmarca esta intervención arqueológica. El objeto, pues, conocer la dinámica del cerro, del Otero, donde se establece la ermita, ¿vale? Bien. En el transcurso de la intervención aparece un empedrado, que lo tienen ustedes aquí, en esta zona, y aparece este muro enorme de 18 metros que tienen ustedes aquí. ¿Vale? Es este. ¿Vale? Un muro reutilizado, porque tiene en el interior una tumba. ¿Vale? Y un muro totalmente funcional, porque tiene una taiford de desagüe. ¿Vale? Este muro pertenece
a un edificio, aquí lo tienen en el dibujo ya arqueológico, ¿vale? Aquí tienen un poco el dibujo. Voy a intentar hacer un momentito el proyector para allá para que lo vean entero. Este es el muro, ¿vale? Que sería así, ¿vale? Y una cerámica que la tienen aquí, en esta parte inferior, que aparece casi en la fundación del muro, ¿vale? Que es una cerámica que nosotros conocemos como alcarracera, ¿vale? Que se fecha en el siglo XV. Entonces, esto nos da la siguiente información. La información documental de la ermita nos habla de 1435, ¿vale? Casi principios del siglo XV. La cerámica que aparece está fechado también en torno al XIV y al XV, ¿vale? En este caso, las fuentes documentales coinciden perfectamente con la investigación científica, en este caso la investigación arqueológica, ¿vale? Y la puerta que ustedes han visto antes está en la zona sur del muro. A ver si me hago explicar. La puerta estaría aquí. Aquí hay unos soportales que están documentados en 1689, del siglo XVII, que es un corredor que nosotros conocemos en el cerro como soportales. Y aquí tienen ustedes el muro. Y aquí tienen ustedes la puerta que hemos visto de arco apuntado, que perfectamente puede ser una puerta del siglo XIV, siglo XV. Entonces, a falta de más investigación, de una segunda fase de intervención que yo quiero llevar a cabo, lo que pasa es que no depende de mí, depende de la financiación, pues nos evoca aquí la situación de un edificio que estaría orientado no este-oeste, como está la ermita actual, sino norte-sur, con un edificio de cierre, con sotaifort de desagüe y una puerta de arco apuntado aquí. Este edificio, que sería, para los que somos del cerro, lo que correspondería al actual patio de caballos de la hermandad, el cuarto del mayordomo y el comedor antiguo. Aquí estaría la puerta y habría un edificio justo. El edificio aquí, en este muro, corresponde aquí. Con lo cual es posible que este muro esté aprovechado de ese edificio del siglo XIV. ¿Vale? Entonces, tenemos la presencia de un edificio de finales del XIV y de principios del siglo XV, una ermita de San Benito, que así lo dicen los textos, ermita de San Benito de Andévalo, ¿vale? Funcionando como tal, que no sabemos con el estado ahora mismo de la investigación arqueológica si este edificio que hemos detectado aquí es esa ermita que se nombra en la documentación de 1435 o, por el contrario, es otro edificio. Pero muy posiblemente, ya ven ustedes que la puerta que hemos enseñado en la iglesia de San Benito de Porcuna está asociada a un edificio religioso, porque esta puerta que aparece aquí no podría estar asociada a un edificio religioso. Sería lo más normal, ¿vale? Si os digo que como este castillo, la ermita de San Benito, es un lugar mágico. Y no lo digo por decir, ¿vale? No sabemos qué pasa aquí. Y lo digo desde el punto de vista de la arqueología. No sabemos qué pasa aquí. Esto es la primera vez que lo cuento, lo he comentado en petit comité, pero nunca en público. Cuando vamos a hacer estas fotos, la persona que intenta volar el dron para hacer la foto, es imposible hacerlo. Es imposible. Se tiene que ir aquí abajo para volar el dron y subir ahí arriba para hacer la foto. Y cuando saca una aplicación de móvil para mirar el magnetismo del terreno, duplica en 3 el magnetismo normal de cualquier terreno. Por 3. La brújula del dron volaba. No sabemos qué explicación puede tener eso.
Pero que esto es un lugar especial, eso seguro. Y no pudo volar tampoco Timoteo. Son zonas especiales. Salvador Rodríguez Becerra, en su libro Las romerías de Andalucía, dice que todos estos santuarios o ermitas, o como queramos nosotros denominarlos, estaban siempre instruidos o edificados sobre construcciones anteriores. Y ese tipo de terreno siempre suele tener algún tipo de halo que no sabemos explicar el porqué, desde el punto de vista científico, ¿vale? Pero yo sí digo, porque lo he vivido en persona, que tiene algo especial, ¿vale? Bueno, el quinto interrogante es el inicio de la romería. Tenemos una diacronía, ¿vale? Porque tenemos que establecer de alguna manera cómo y por qué, cuál es la dinámica para que la romería comience. Tenemos un dato que ahora os voy a dar, ¿vale? Que no está aquí, que es 1253, hemos visto la Reconquista, ¿vale? En 1435 hemos visto que documentalmente, con motivo de esos pleitos que hemos hablado, aparece la ermita, pero tenemos aquí un dato que es que en 1384 dicen que el cerro está casi despoblado. Aquí, 1384. Si el cerro está despoblado es porque ya existía. Eso lo dice Manuel Jiménez en su libro El nacimiento de Andalucía, la reconquista del siglo XIII, ¿vale? Y lo apoya en Ladero Quesada, ¿vale? Otro investigador. Y esta fecha de 1594, ¿vale? Donde se aprueban las reglas de la hermandad. ¿Qué quiere decir que se aprueba una regla de una hermandad? Bajo mi punto de vista, lo que quiere decir es que se va a arreglar un acto que ya existe, pero que se le va a dar una reglamentación. Ahora vamos a ver la explicación de por qué, ¿vale? El inicio de la romería. Esto es una teoría propia, ¿vale? Que ojalá pudiéramos documentarla fehacientemente, pero es una teoría propia. Sabemos que la ermita existe en 1435, ¿vale? Hay una dinámica posiblemente anterior, si estamos hablando que la Orden de Calatrava, que es de alguna manera la línea que estamos investigando, ¿vale? Yo estoy trabajando en estos días con Bartolomé Miranda, no sé si lo conocéis, es un especialista en órdenes militares, ha hecho su tesis doctoral sobre la conquista de las órdenes militares del territorio de Sevilla. Es un extremeño que sabe muchísimo de órdenes militares y estamos trabajando en conjunto, de alguna manera, para averiguar todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Y sabemos que existe en el último cuarto del siglo XIV una coyuntura depresiva que va a provocar un cambio social y económico. A ver, si hay una devoción y un culto a un santo en un espacio cercano a un municipio que ya sabemos que en 1384 está funcionando, aunque esté de alguna manera casi despoblado, que ahora veremos la razón de por qué, seguramente estaba despoblado como otros muchos sitios, y una coyuntura que es esta, la gran peste negra de Europa de mediados del siglo XIV. ¿Por qué? Porque unas personas que viven en un núcleo de población que está situado a 17 kilómetros van a rendir culto a un santo que está, como digo, a 17 kilómetros y que de alguna manera pues no les cae al lado, sino que tienen que ir hasta allí, presentarse,
una devoción hacia ese santo. Yo creo que este es el motivo. Ya sabéis que la peste negra de mediados del siglo XIV mató a más de 25 millones de personas en toda Europa. Se extingue más de 25 millones, no, más de 85 millones de personas en toda Europa. Imaginaros la población de aquellos entonces, pues prácticamente aquí se quedaron 4. ¿Pudo ser este motivo el que empujó que las personas que vivían, en este caso en el cerro, fueran a rendir o a pedir o a implorar para que se salvaran de la peste? Porque así es como empiezan las romerías. Las romerías empiezan para pedir, incluso para dar gracias a un santo si te conceden algo, ¿vale? Yo creo que ese es el inicio y Salvador Rodríguez Becerra está de acuerdo conmigo en eso. Hay que buscar siempre un motivo e incluirlo dentro de un orden cronológico de cosas en las que ya sabemos que existe la romería, ¿vale? Indicios. La presencia de un edificio que evoca la presencia benedictina. Más claro el agua. Culto a San Benito, presencia benedictina. Tenemos en esa ermita a un santo taumaturgo. Un santo de los más milagrosos que tiene la Iglesia, al que se le han atañido más milagros en la Iglesia, ¿vale? Y después de esto, si las poblaciones del entorno eran conocedoras de esa presencia, pues vamos a ir a pedir para que este suceso que hemos hablado a mediados del siglo XIV desaparezca y nos libremos de la muerte de 85 millones de personas en toda Europa, ¿vale? Esa es a día de hoy la hipótesis que yo personalmente estoy siguiendo para buscar una raíz, un inicio del culto a San Benito en el cerro de Andemos, ¿vale? Creo que lo he dejado claro, ¿no? Pues ese es un poco lo que estamos intentando averiguar. Pues eso. ¿Puede ser esta pandemia de la segunda mitad del siglo XIV el desencadenante de una peregrinación hasta a este lugar benedictino para pedir la intercesión del santo en la cura? Pues podría ser. Y no fue la única vez. Y no fue la única vez. Eso se repite en la historia. Si San Benito me diera la llave de las cuartanas, yo le haría una promesa que durara 6 semanas. Otra vez a pedir para interceder por una fiebre. Las cuartanas eran una fiebre de origen palúdico, ¿vale? Que entra con frío de 4 en 4 días. Bueno, ¿rememora esta letra a un origen cierto? Pues podría ser, porque el ciclo se repite, ¿vale? Vamos a pedir a San Benito para que interceda, como es un santo muy milagroso, taumaturgo, como hemos dicho antes, para que nos cure. Santo milagroso, pues para que nos cure, ¿vale? Podría ser una hipótesis. Y la última, la sexta interrogante, que es la creación de la hermandad en 1594. Pues nada, tiene una explicación muy sencilla, ¿vale? ¿Dónde está? A ver si lo leo. Bueno, la documentación de la creación de la hermandad en 1594 se dice que se va a regular un hecho o un acto que se pierde en el tiempo. Así lo dice, que se pierde en el tiempo. Así lo dice de cuyo tiempo no hay memoria. De cuyo tiempo no hay memoria. ¿Cuánto se puede perder la memoria? ¿Qué tiempo pasa para que un acto
que se crea no se sabe por qué. ¿Cuánto tiempo se pierde en la memoria? Pues no lo sabemos. Pero sí que sabemos que se crea en el contexto del Concilio de Trento. ¿Vale? El concilio se desarrolla entre 1545 y 1563 y es una respuesta a la creación de la Iglesia de la Contrarreforma. ¿Vale? Sabéis que la Iglesia en estos momentos pasa por un momento difícil con la Reforma luterana y la respuesta de la Iglesia es una contrarreforma. ¿Vale? Todas las instituciones, las hermandades, las cofradías que se van creando y que están funcionando de una manera irregular en el sentido de que no están creadas, pues se crean. ¿Vale? Se crean. Entonces, en 1594 se crea la Hermandad de San Benito, respondiendo a esto, al Concilio de Trento y a la creación de una hermandad ya reglada, con sus reglas, para que esa contrarreforma que estaba llevando a cabo la Iglesia en esos momentos tuviera más incisión en las hermandades de los pueblos y de los municipios y de las ciudades. ¿Vale? Pues nada, esa es la primera parte.